Cuervos persiguen a un trabajador portuario todos los días. Descubre la sorprendente razón. Walter era un hombre sencillo. Durante más de 20 años había trabajado en el puerto. Cargaba barcos, revisaba contenedores, organizaba el flujo de mercancías. Su vida transcurría de forma tranquila y predecible, solo interrumpida por la brisa salada, los gritos de las gaviotas y el ocasional silbido de los barcos. Pero una mañana, mientras la niebla aún cubría pesadamente los muelles, Walter notó un solo cuervo posado sobre un volardo, mirándolo fijamente. Sus plumas negras brillaban como petróleo bajo la luz del amanecer, y sus ojos parecían hablar. Walter no le dio mayor importancia, pero el cuervo no se apartó de su lado. Al día siguiente volvió, y no venía solo. 3 cuervos más se habían unido, como si se hubieran puesto de acuerdo. No graznaban, solo se sentaban allí en mástiles, cajas, barandillas, con la mirada fija siempre en Walter. Un compañero bromeó diciendo que Walter tenía un nuevo club de fans negro, pero Walter no pudo reírse. Los pájaros lo seguían. Ya fuera trabajando durante el almuerzo o incluso de camino a casa, ellos estaban allí, siempre en silencio, siempre vigilantes, como si alguien los hubiera enviado. Tras unos días, ya eran más de una docena. Walter empezó a ponerse nervioso. Intentó espantarlos. Aplaudió, gritó, agitó los brazos. En vano. Se quedaron. Una noche, al llegar a casa, vio a 2 de ellos en el techo, uno en la valla del jardín y uno justo en el alféizar de la ventana de su dormitorio. Walter sintió un nudo en la garganta. ¿Qué querían de él? Los cuervos no le daban miedo en el sentido tradicional, pero en lo más profundo de su ser crecía una sensación. Esto ya no era una coincidencia. Walter ya no podía quedarse de brazos cruzados. Los cuervos no solo estaban constantemente cerca de él, sino que se comportaban de una manera que superaba cualquier instinto animal conocido. No lo atacaban, no mostraban miedo, pero tampoco mantenían distancia. Era como si lo estuvieran cuidando o vigilando. Después de una noche especialmente inquieta, en la que escuchó el arañazo de garras sobre su techo, tomó una decisión. Descubriría a dónde volaban los cuervos cuando no estaban con él. Con un pequeño arnés casero de velcro y una diminuta cámara de acción que normalmente usaba para pescar, Walter esperó pacientemente al final de su jornada en el muelle. Uno de los cuervos, el mismo que lo seguía desde el primer día, se le acercó sorprendentemente, con delicadeza, casi susurrando. Walter le habló y fijó la cámara en su pata. El ave ni siquiera se inmutó. Luego alzó el vuelo, y Walter corrió al edificio de oficinas, donde pudo seguir en su móvil la transmisión en directo de la cámara. Lo que vio le cortó la respiración. El cuervo volaba con propósito, no hacia el bosque ni hacia un nido, sino cruzando la bahía, en dirección a una vieja casa semiderruida al borde del acantilado. Oficialmente, estaba abandonada, pero la cámara mostraba otra cosa. Dentro parpadeaba una luz. Se movían sombras, y entonces, a través de una ventana rota, Walter vio un retrato antiguo colgado en la pared. Se quedó paralizado. El hombre del cuadro era igual a él, como si se estuviera viendo a sí mismo desde otro tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué lo unía a ese lugar? ¿Y qué sabían los cuervos? Al día siguiente, Walter no pudo contenerse. Tenía que ir a la casa que, en las imágenes de la cámara, le había parecido tan familiar como inquietante. El camino era estrecho, cubierto de árboles, y la antigua propiedad al borde del acantilado parecía detenida en el tiempo. Cuando tocó el timbre, una mujer de mediana edad abrió la puerta. Sus ojos se abrieron con asombro al verlo, no por miedo, sino por sorpresa. ¿De Danny?, susurró. Walter negó con la cabeza. No, me llamo Walter. Pero la mujer apenas podía contener las lágrimas. Se parece tanto a él. Mi esposo murió hace 1 año, y desde entonces los cuervos desaparecieron. Ella lo dejó entrar, con cautela,
pero visiblemente conmovida. Mientras preparaba té, le habló de su difunto esposo Danny, un hombre reservado y amable que tenía un vínculo profundo con los cuervos. Los alimentaba cada día, les hablaba, y las aves nunca se alejaban de él. Tras su muerte, se quedaron unos días más con ella, y luego desaparecieron de golpe. Pensé que lo habían seguido al más allá, dijo en voz baja. Pero ahora, con Walter frente a ella, todo cobraba un sentido escalofriante. Los cuervos lo habían encontrado a él, a alguien que era como Danny, o tal vez algo más. Walter se quedó sin palabras. No solo se sentía observado, se sentía reconocido. Los cuervos no habían elegido a ninguna persona, lo habían buscado a él. La mujer sacó un viejo álbum de fotos y le mostró una imagen de Danny. El impacto fue inmediato. El rostro en la fotografía era casi idéntico al suyo. Era como mirar en un espejo del pasado. ¿Era solo una coincidencia? ¿O realmente llevaba algo de Danny dentro de sí? ¿Algo que los cuervos habían percibido? Walter ya no sabía qué era real, solo que no había vuelta atrás. Los días posteriores a la visita a la antigua casa cambiaron a Walter. No podía olvidar las imágenes, la mirada de la mujer, su voz temblorosa al hablar de Danny, y los cuervos, guardianes silenciosos que parecían vigilarlo todo. Una y otra vez, veía a las aves volar en círculos sobre su casa como sombras oscuras de ojos brillantes, pero su presencia ya no le inquietaba. Se había vuelto reconfortante. Walter empezó a comprender. Los cuervos no eran simples aves, eran portadores de recuerdos, mensajeros de un amor pasado, tal vez incluso guardianes de un alma que aún no se había marchado por completo. Regresó a la casa, esta vez con una bolsa llena de carne cruda y nueces, exactamente lo que Danny solía darles. Junto a la mujer, que ahora sabía que se llamaba Elena, preparó un pequeño lugar de alimentación en el jardín. Los cuervos llegaron de inmediato, uno tras otro, en silencio, majestuosos. Walter se arrodilló, colocó con cuidado un trozo en el suelo, y el cuervo más viejo se acercó directamente a él. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, Walter sintió algo imposible de describir. Un reconocimiento silencioso, quizás incluso un gracias, como si por fin hubiese encontrado su lugar en la historia de aquel hombre, aquella mujer y aquellas aves. En las semanas siguientes, la casa se convirtió en un lugar de calma, conexión y nuevos comienzos. Walter y Elena encontraron consuelo el uno en el otro, en los recuerdos compartidos de Danny y en el cuidado de los animales que tanto lo habían amado. Los cuervos venían cada día, pero ahora parecía que no venían solo por Danny, sino también por Walter. Había entendido su lenguaje sin palabras y finalmente, por primera vez en su vida, también se entendió a sí mismo. No era el poder, ni la rutina, ni la soledad lo que lo había llevado hasta allí, sino los hilos invisibles entre almas. Y justo allí, entre alas oscuras y recuerdos susurrantes, encontró su paz. La historia de Walter y los cuervos nos muestra que algunas conexiones van más allá de las palabras y que los recuerdos no mueren mientras haya alguien que los lleve consigo. Lo que al principio parecía un misterio inquietante se reveló como un mensaje del corazón. A veces no somos nosotros quienes encontramos a los animales, sino ellos quienes nos eligen, porque sienten quién necesita consuelo o reconstruir una parte rota de su vida. Walter aprendió que no siempre se trata de explicaciones, sino de lo que ocurre entre líneas. Los cuervos no fueron una coincidencia, fueron un puente entre pasado y presente, entre la pérdida y el renacer. Y en el momento en que Walter soltó el control y simplemente escuchó, no solo encontró respuestas, sino también una nueva familia. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Entonces dale me gusta al video, suscríbete al canal para más relatos emocionales y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste una conexión inexplicable con un animal? Nos vemos en el próximo video.
Hasta entonces, sigue conectado